¿Se puede saber qué haces, Pío? ¿Y por qué te has puesto esa gorra con tu nombre? ¿Cómo? ¿Qué son las siglas de tu partido, el Pío? ¿Partido Independiente Ornitológico? Está bien, pero si eres el único candidato y el único votante, no veo el sentido de la votación. Si te eliges a ti mismo en lugar de nombrarte a dedo, es verdad, es más democrático. De acuerdo, pero ahora vamos a trabajar, Pío. Nuestra historia de hoy trata del mismo tema y empieza en la misma fecha que nuestra última aventura, el día de las elecciones municipales que desembocaron en el establecimiento en España de la Segunda República. Solo que esta vez nuestra historia transcurre en las islas occidentales. Si la situación social de las dos provincias era muy semejante, la de Santa Cruz de Tenerife presentaba algunas diferencias políticas que se reflejaron en el resultado de las elecciones. Mientras que en Las Palmas domina el Partido Republicano Federal de Franchi Roca, en la provincia occidental la primera fuerza republicana es el Partido Radical, dirigido por Alejandro Lerroux y encabezado en Santa Cruz de Tenerife por los diputados Antonio Lara y Zárate y Alonso Pérez Díaz. Por desgracia, los monárquicos tienen asegurado el voto rural, Alonso. ¿Qué se le va a hacer? Ya contábamos con ello, amigo Antonio. Lamentablemente, la incultura y el caciquismo son los verdaderos enemigos de nuestra deseada república. Otra cosa son las ciudades. Es en ellas donde realmente nos lo estamos jugando todo. En todo caso, se rumorea que Alfonso XIII piensa abandonar España en cuanto los resultados se hagan públicos. Calla un momento. Parece que ya tenemos los resultados de la capital. Al contrario que en la provincia de Las Palmas, donde incluso las ciudades votan a los candidatos monárquicos, en las islas occidentales el voto urbano se inclina por los republicanos. De los 25 concejales republicanos elegidos, 22 corresponden al Partido Radical de Alejandro Lerroux y los 3 restantes a los socialistas. Los antecedentes inmediatos al 18 de julio se precipitan. Tras el triunfo de la República en las islas occidentales, es relativamente importante la influencia del anarquismo y del comunismo. Este último es particularmente poderoso en la isla de La Palma. Pero Nieves, ¿para qué quieres entrar ahí? No quiero ser una ignorante. Mira que la política no es cosa de mujeres. Soy un ser humano y además una trabajadora. También mi novia, Nieves, no se te olvide. El ser mi novio no te da ningún derecho sobre mí. Vamos, Santiago, no te enfades. Entra conmigo. Así que estás decidida a entrar ahí. Veo que no eres capaz de entrar en razón. Pues bien, haz lo que quieras. Me voy. Nos vemos mañana en la fábrica. Adiós. Vaya, se le pasará el enfado. La historia no es un combate entre buenos y malos como nos han contado, sino la lucha entre dos clases. Una de ellas es la clase explotada y la otra, la que la oprime, la clase explotadora.
Los comunistas de La Palma forman un grupo minoritario, pero sin duda el más influyente de todo el archipiélago. Están encabezados por un maestro, antiguo secretario general del Partido Comunista de Cuba, de nombre José Miguel Pérez y Pérez. Y su órgano de expresión es el semanario Espartaco. Compañeros, se avecinan tiempos difíciles. La crisis económica y el empuje de la derecha en toda Europa van a exigir de los trabajadores organización y sacrificio para resistir primero y para asestar después un golpe mortal al orden burgués. ¿Qué? ¿Todavía sigues enfadado, Santiago? Verás, Nieves, quería hablar contigo. Sabes que te quiero, pero desde que andas metida en política, no sé, yo quiero una mujer sencilla, que se ocupe de mis hijos, que vote, sí, ahora que pueden, pero... Pero que vote al mismo partido que su marido, ¿no? No, no es eso. Pero yo no soy comunista. Yo tampoco, Santiago, solo quiero aprender. Nuestra única defensa es la cultura. Creo que lo nuestro ha terminado, Nieves. ¿Qué quieres decir? Tal vez tú tengas razón. Pero yo no puedo soportarlo. Estoy chapado a la antigua. Nieves, yo... Déjame, Santiago. Es mejor que te vayas. El jefe te llama. Ahora mismo voy a su despacho. ¿Sabe usted, Nieves, que Inglaterra ha decidido proteger los productos de sus colonias en perjuicio de los plátanos de nuestras islas? Francia pronto tomará las mismas medidas. Además, los precios del plátano en el mercado internacional han caído vertiginosamente. Mire, señor Ramiro, hoy no tengo un buen día, así que no se ande con rodeos. Me despide, ¿verdad? Nos obligan a reducir la plantilla, yo lo siento. Y además, pertenezco a la Federación de Trabajadores de La Palma, ¿no es eso? Créame, no he sido yo. Buenos días, señor Ramiro. Desde este momento ya nada me ata aquí. Buscaré trabajo en otro lugar y empezaré una nueva vida en la que pueda tomar decisiones por mí misma. Tras el triunfo del centro derecha en las elecciones y durante todo el llamado bienio negro se multiplicaron los incidentes, algunos particularmente violentos como los ocurridos en la localidad de Hermigua, en La Gomera, durante los que resultaron muertos 2 guardias civiles y un trabajador. La crisis de los plátanos puso en evidencia el subdesarrollo económico de las islas. Mientras en nuestras islas aumentaban el paro y la pobreza, la industria tabaquera se mantuvo precariamente. Pero muy pronto entró en crisis. Va a ser un año que entraste a trabajar aquí, ¿verdad, Nieves? Sí, Marta, el mes próximo. ¿Por qué? Porque me temo que no va a durar. Mira, ahí viene el jefe. Y no parece muy contento. Escúchenme todos. ¿Saben con qué dificultades venimos trabajando desde hace años? El monopolio de tabacalera española nos ha hecho mucho daño. Pero lo que no podemos ya soportar es la competencia de los productos de Santo Domingo, Cuba, Brasil y Sumatra. Venga, dígalo ya de una vez, don Vicente, y no se ande más por las ramas. Crean que me duele más que a ustedes, pero tengo que cerrar la fábrica. ¿Qué le vamos a hacer? Se ve que es mi destino. No hables solo por ti, es el destino de todos, Nieves, el de todos. Al comenzar la República, el archipiélago canario contaba con el menor número de kilómetros de carretera por habitante de toda España. La República invirtió en comunicaciones para compensar este retraso, pero también para tratar de solucionar el problema del paro.
No acostumbramos a contratar mujeres para este trabajo. Debes saber que es muy duro, Nieve. Puedo hacer el trabajo de un hombre, pero cobro también como un hombre. Está bien, 12 pesetas a la semana. De acuerdo, ¿cuándo empiezo? Vaya a ver al encargado del picón y él le dirá lo que tiene que empezar a hacer. Perdone, el capataz me ha dicho... ¿Eh? ¿Eres tú, Santiago? ¿Qué haces aquí? Pues trabajar en la carretera, como tú. Tú siempre tan independiente. Ya ves, también yo tuve que dejar La Palma, perdí el trabajo. ¿Y encontraste novia? Todas me parecen demasiado chapadas a la antigua. Y tú, Nieves, ¿no te has casado con algún comunista? Nunca fui comunista, bobo, pero sigo siendo de izquierdas. Y yo de derechas. ¿Qué tal si hacemos un ensayo de reconciliación nacional después del trabajo en el cine? De acuerdo, Santiago, pero ahora vamos a trabajar. Algo más tarde, el alzamiento militar, origen de la guerra civil, tendría su punto de arranque en Tenerife, donde Franco estaba destinado como capitán general. Sí, hemos terminado. ¿Que abra la urna? Bueno, si te hace ilusión. Pero... si está en blanco. ¿Vot? Ya, votarte a ti mismo no hubiese sido honesto. Podías votarme a mí. ¡Hasta la próxima aventura!